Su palabra es fiel y su palabra es para siempre y Él es eterno. Y todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Hay varios enfermos en la iglesia. Está la hija de nuestros hermanos Bisuet, Brenda, está también en el hospital. Está Abraham, como bien comentó Leti. Está otra hermana que me dieron aquí el nombre, al final vamos a orar. Y Israel también, el chiquito ayer también le dolía mucho la cabeza y también hoy tuvo calentura, amaneció con fiebre. Entonces, al final vamos a orar, pero sí nos gustaría imponer las manos. Acuérdense que la Biblia dice que poned las manos sobre los enfermos, amén. Entonces, ahorita ya le comenté un poco a Leti, con Toño, con Mario Villanueva y hermano Alfonso, vamos a orar al final por la iglesia, porque la iglesia, Dios no nos creó para estar enfermos, amén. Ahora, hay circunstancias, hay momentos, hay motivos. Le quiero decir que dentro de la palabra dice que Dios no tiene Dios saca de sus depósitos los vientos, amén. Él hace los relámpagos, ahorita lo vamos a leer, pero Dios no tiene un depósito de enfermedades, ¿ok? Dios no dice, ahora ahí te va esto por portarte mal, ahí te va este cáncer por esto, ahí te va esto por esto. No. Dios no nos maldice, Dios nos bendice, amén. Entonces, hay diferentes circunstancias, hay motivos que Él permite que vengan a nuestra vida por alguna enseñanza, por alguna situación en nuestra propia vida. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque precisamente hace un mes más o menos yo iba a dar esta palabra aquí en la iglesia, nada más que vino el hermano Benor, Elsie, y le dimos el lugar a ellos para que predicaran, y tuve oportunidad en otro lugar de predicar y no quise dar esta palabra, porque esta predicación que tengo hoy para ustedes, porque dije, ese día yo platiqué con mi hermano Alfonso, mi hermano Mario, y yo decía, yo me sentía un poco incómodo porque dije, híjole, es que yo había preparado yo había orado, había ayunado, había estudiado esta palabra para la iglesia, para aquí, para mi iglesia, ¿no? Para ustedes, que Dios nos edificara juntos, y de repente me ofusqué un poquito porque no pude dárselas ese domingo, pero yo guardé esta palabra precisamente para hoy, porque todo tiene su tiempo y su lugar, y en la voluntad de Dios todo ocurre a tiempo, amén. Hay tiempo para reír, tiempo de llorar, hay tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de estar sano, tiempo de estar enfermo, hay tiempo para todo. Dios tiene su tiempo para todo y su momento para todos, amén. Y este es un momento para que usted hoy, yo le pido que ponga mucha atención, no por mí, sino porque yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros este día, amén. Empezando por mí, cuando yo hice esto, cuando yo recibí esta palabra, créame que el Señor edificó mi espíritu y me dio una respuesta a mi vida en ese momento, amén. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde está usted sentado. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en este momento, Señor, rogándote y suplicándote que tú bendigas en este momento tu palabra, Señor, que tú me uses como un vaso, Señor, en tus manos, que Padre quites de mi boca toda vana palabrería, Señor, que Señor pongas un corazón abierto en el corazón de mis hermanos, Padre, y que selles esto por tu Espíritu Santo, Señor. Edifícanos a cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y hemos alabado tu nombre, y cantábamos hace rato que si estamos de tu lado, Señor, tú nos vas a proteger y tú nos vas a guardar, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este momento, Señor. A ti la honra, la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Fíjese bien, Dios en su amor, en su misericordia, Él tiene un corazón compasivo y amoroso para cada uno de sus hijos, amén. Dios, yo le puse este título de esta enseñanza, el corazón paternal de Dios, el corazón compasivo de Dios, y como subtítulo tiene, Dios no actúa conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a ¿qué? A su misericordia,
a su amor para con nosotros. Amén. Entonces vamos a ver varias circunstancias aquí. Primero, quiero establecer esto. Abra su Biblia, por favor, ahí en Oseas, capítulo 12. Vamos a leer versículos 5 y 6. Oseas, capítulo 12, versículos 5 y 6. No está Eric, se llevó el cable de los monitores de aquí. No está Eric, ¿verdad? Y no se ven los de estos. A ver si alcanza usted a leer desde ahí. Dice Oseas 12, capítulo 12, versículos 5 y 6, dice: Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Amén. Tú, iglesia, pues, pueblo de Dios, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, ¿qué? Confía siempre. En primera quiero decirles, este es el corazón de Dios para con nosotros, hermano. Era el corazón de Dios en ese momento para con su pueblo. El Señor les había dado la tierra prometida a su pueblo. Dios los había sacado de Egipto. Dios los había pasado por la tierra seca. Dios les había suplido siempre. Y lo único que quería el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, era que no se olvidaran de Él, que cumplieran sus mandamientos, que no se inclinaran a otros dioses y que temieran a Jehová. Entonces por eso dice en este versículo, Dios hablándole a su pueblo le dice: lo único que yo te pido es que reconozcas que Jehová es Dios y Jehová es su nombre. Vuélvete a tu Dios, no tengas otro Dios delante de mí. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia, haz amor. Cuando Leti nos comenta este testimonio, nos dolemos por la situación. Cuando vemos a Brenda hospitalizada o sabemos de ella, nos dolemos con los hermanos. Yo ahorita en la mañana me decía Lucero, Israel amaneció así y mi corazón se incomoda porque es mi hijo, ¿no? Porque Israel normalmente no nos enfermamos, gracias a Dios por esto. Entonces no somos muy enfermizos en la familia y cuando hay una situación así te duele en tu corazón. Entonces Dios dice: guarda misericordia y juicio, pero sobre todo lo que Dios le pedía a su pueblo, hermano, es: confía siempre en tu Dios. Cualquiera que fuera la situación, confía ¿qué? En Dios siempre. Pero Él les decía: en mí, en Jehová de los ejércitos, no en Baal, no en los dioses ajenos. Confía siempre, ¿quién? En Jehová, porque Jehová ¿qué? Es su nombre y Jehová es tu Dios. Ahora, ¿cuántos declaran aquí que Jehová es su Dios? Ok, vamos empezando por ahí, ¿no? Jehová es tu Dios y Dios tiene un corazón compasivo y amoroso para contigo y no va a actuar conforme a nuestras iniquidades, no va a actuar Él conforme a nuestro comportamiento, sino va a actuar conforme a su amor y conforme a su misericordia. Ahorita también el hijo de mi hermana se le baja la presión, ¿sí? Y ahí estamos orando por él y nos compadecemos de él. Entonces, por eso al final vamos a orar por toda la iglesia y a reprender la enfermedad en medio del pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos compadecemos y sobre todo Dios se compadece, ¿quién? De su pueblo. Amén. Entonces, Dios es poderoso, Él es temible y Él es terrible también. Veamos ahí, pero vea cómo actúa el corazón compasivo de Dios. Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Amén. Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4 dice: cuando Israel era joven, era muchacho, dice el Señor, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este es el corazón paternal de Dios. Dios nos trata como a sus hijos. Dios nos ama, Dios nos llama como a sus hijos. Dice, pero vea el dolor del corazón de Dios. Cuanto más yo los llamaba, tanto más que se alejaban de mí. ¿A quién? A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo, ¿qué? Le cuidaba. No reconoció, no tomó conciencia, no quiso darse cuenta que Jehová lo cuidaba. Pero vea, con cuerdas humanas que los atraje, con cuerdas que de amor, amén. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos ¿qué? La comida, hermano. ¿Sabe?
A veces puede faltar cualquier cosa, a veces puedes nada más tener un solo traje, como hoy. Hoy sí parezco sacerdote, ¿no? Sacerdote católico, casi, ¿no? Pero ¿sabe qué? Lo que no nos puede faltar en la mesa es la comida, porque morimos. Si no, el que no come, se le baja la presión, ¿no? Si no comes, te mueres. Entonces, puede faltar a veces cualquier cosa, pero la comida no puede faltar, y eso Dios lo sabía bien para con su pueblo. Y le dice el Señor a su pueblo: ¿sabes qué? Yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te conocí cuando tú eras joven, yo guié tus pasos, pero tú no te dabas cuenta, tú no quisiste reconocer eso, y me exigiste exigiste agua, y exigiste carne, y exigiste comida, y siempre puse la comida, ¿qué? Delante de ti. A pesar de que cuanto más yo te llamaba, tú más te alejabas de mí. Ese era el dolor, el sentimiento que Dios tenía en su corazón, que cuanto más amor mostraba Dios hacia su pueblo, por ignorancia, muchas veces fue por ignorancia, porque más adelante los reyes no leían la ley de Moisés y se alejaban y ofrecían a sus hijos a los Baales, imagínense. Entonces, el dolor del corazón de Dios es que usted no reconozca o no tome conciencia de cómo Dios cada día pone la comida enfrente de nosotros. Amén. ¿Por qué? Lo único que Dios pide de nosotros, hermano, es que usted le pueda reconocer de dónde vienen sus capacidades, de dónde viene su provisión, de dónde viene la sanidad de su alma y de su corazón. ¿Por qué hoy usted se puede vestir bien? ¿Por qué hoy usted tiene un techo? ¿Por qué hoy usted tiene comida? ¿Sabe por qué? Porque Dios se compadece de usted y Él tiene un corazón paternal para con su pueblo. ¿Ok? Pero Dios también es temible y terrible. Vamos a leer ahí, no pierda de vista esto, en Salmos 135, versículos 5 al 12. Vamos primero a Deuteronomio 7:21. Amén. Deuteronomio 7:21. Dice, Deuteronomio 7:21 dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible, terrible. Ahora sí, Salmo 135, versículos 5 al 12. Este es Dios, hermano, este es Dios actuando, pero vea: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Ok? Todo lo que Jehová quiere, ¿qué? Lo hace. ¿Sale? Entonces, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos, como les decía hace un momento. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Ese es Dios, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos, ¿qué? En heredad a Israel, ¿qué? Su pueblo. ¿Por qué es este Dios tan terrible y tan temible que mata a los primogénitos de los de Egipto? ¿Por qué mató a los reyes poderosos? ¿Por qué destruyó a las naciones? ¿Sabes por qué? Por darles la heredad a su pueblo, por amor a sus hijos.
Dios es un Dios terrible y temible. Por eso Él le mandó a su pueblo: al único Dios que debes temer es a mí, a Jehová de los ejércitos. No le temas a ningún otro Dios, porque en ningún otro Dios hay salvación, solamente en el nombre de Jehová de los ejércitos, en Jesucristo, en su Espíritu Santo. Amén. Entonces, la noticia buena aquí para nosotros es que Dios es terrible, es temible y es fuerte, pero solamente en contra de ¿quiénes? De sus enemigos. Así es que, ¿de qué lado estás? ¿No? Por eso, y este canto, hace una semana leí, ahorita se me fue el versículo, dónde está basado este canto, porque si hay un versículo que dice que los que están del lado de Dios son protegidos por Él. Y este canto dice: si yo estoy tú me proteges porque yo estoy ¿qué? De tu lado. Amén. Entonces, Dios protege a sus hijos y va a destruir a sus enemigos, va a destruir la enfermedad en el nombre de Jesús, va a destruir tus muros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su pueblo, tú eres su hijo, pero tú tienes que tomar conciencia y tienes que reconocer que Jehová es tu Dios y que tú no vas a poner a nadie más delante de Él. Llámese como se llame, llámese el dinero, llámese tu trabajo, llámese tus hijos. Está primero, por encima de todo, debe estar Dios en tu vida. Amén. Jehová tu Dios. Él te atrae a ti con cuerdas de amor. Quizá Abraham necesitaba un día de reposo, ¿no? O 2 días de reposo. Te atrae con cuerdas de amor. Israel, mi hijo, necesita reconocer que Jehová es su Dios, porque luego él se descuida un poco y le cuesta a veces trabajo un poco orar. Israel, lo estamos ahí, ¿ya leíste? ¿Ya oraste? Sí, ya leí, con el carácter de un joven de 17, 19 años, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos saben el carácter de un joven de 17 y 19 años? ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, Dios no te manda una enfermedad, Dios no saca de sus depósitos una enfermedad y te la manda. Olvídate de eso, es una maldición, eso no es una mentira del diablo. Dios permite algunas circunstancias para enseñarnos algo, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque somos su pueblo. Él no nos va a destruir, Él no va a ser tan temible y horrible en contra de los que le buscamos. Él es terrible y temible en contra del enemigo, de Satanás, porque Él está debajo de nuestros pies, el enemigo. Amén. Declara esta palabra: Él te atrae a ti con cuerdas de amor. Él va a poner delante de ti siempre la comida, el alimento, tanto físico como espiritual. Y Dios nos ama tanto que Él no actúa conforme a nuestro comportamiento, actúa conforme a su misericordia. Vamos ahí a Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14, y vamos a leer esta historia y vea cómo Jesús actúa conforme a su amor y no actuó conforme al corazón de sus propios discípulos, ¿ok? Juan capítulo 21, ¿está usted ahí? O si usted alcanza a leer aquí, adelante. Dice, ponga mucha atención en esto: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: estoy aburrido, el maestro ya murió, el maestro ya no está. Vamos entonces, ¿qué? A pescar. Ellos dijeron: pues sí, ya no tenemos mucho que hacer, volvamos a nuestras barcas, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron, ¿qué? Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: ¿qué? No hemos pescado nada, hemos estado aquí toda la noche, estamos cansados,
ha sido difícil esta noche y no hemos podido pescar nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Aquí hay un punto importante. Los discípulos no sabían que era Jesús. Ya habían pescado, habían intentado pescar toda la noche y ya habían echado la red a la izquierda y a la derecha y no habían pescado nada. Pero cuando el maestro les dice, aunque ellos no sabían, ellos dieron un paso de obediencia. Amén. Obedecieron y ellos pudieron haber dicho, pues ¿quién es, no? Pues si nosotros somos los que sabemos, somos los pescadores, ¿quién es para decirnos? O sea, el Espíritu Santo aún ahí obrando en la vida de los discípulos, y ellos obedecieron y echaron como les dijo Jesús, aunque ellos todavía no se daban cuenta que era Jesús, hasta que cuando echaron la red, y vean lo que sucede, dice en el versículo 7, en el 6, les dice, echad la red, entonces la echaron y ya no podían sacar, ¿por qué? Por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era a quien Jesús amaba? Juan, ¿ok? Le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué crees? Esto no es casualidad, es el Señor Jesús, amén. Y Simón Pedro, siendo arrebatado como siempre fue, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, ¿sí? Porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos, una distancia no muy lejana, se supone. Al descender a tierra, fíjense, ¿vieron qué? Brasas puestas y un pez encima de ellas y el pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, amén. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Vino pues Jesús y tomó él el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado, ¿qué? De los muertos, hermano. Aquí hay algo que a mí me impresiona mucho y me llena de gozo, hermano, y me hace entender cómo Dios se compadece de los que le temen, de los que buscan su rostro, amén. Estos discípulos lo habían traicionado de alguna manera. Pedro, como es arrebatado ahí, usted sabe que los pescadores han ido a Veracruz, ¿no? A los puertos, a Mazatlán, a Acapulco. Cuando están pescando normalmente ese clima es templado o es caluroso. Ajá. Entonces, aunque estuvieron toda la noche ahí, se quitaron sus ropas, a lo mejor nada más andaban con alguna túnica acá abajo, con algún calzoncillo o algo, pero eran pescadores, estaban entre hombres, se quitaron la ropa y estaban pescando y con la red y toda la noche. Ellos eran los expertos porque ellos sabían pescar, sabían lo que hacían, pero ¿sabe qué? Toda la noche sin pescar y toda la noche sin comer, y a la madrugada se presenta Jesús el Maestro. Pero él los ve, que están ahí, dice que es la tercera vez que se les aparece, y Jesús en su grande amor, Pedro lo traicionó, Pedro lo negó, sus discípulos se escondieron, no le creyeron, porque cuando las mujeres fueron a ver la tumba y le dijeron el maestro ya no está en la tumba, no les creyeron, ¿sí? No les creyeron a las mujeres, no pensaron que Jesús pudiera haber resucitado como él les había dicho. Entonces Jesús, aún con ese sentimiento, el sentimiento hacia ellos no fue así de que estos canijos me la van a pagar, ¿no? ¿Por qué se olvidaron? Y ahorita voy a regañar a Pedro y le voy a decir, ya ves, Pedro, te lo dije, me negaste los 3. Jesús no llegó con esa amargura en su corazón. No sé si me entienda esto, hermano. Ajá.
Jesús no llegó con esa amargura en su corazón, no llegó con ganas de reprocharles. Jesús llegó y les dijo, los vio ahí trabajando, se compadeció de ellos y en su grande misericordia, ¿sabe qué? Juntó unos leños, yo creo que había por ahí, empezó a armar así como una fogata ahí, o una fogata, y puso unas brasas, porque dice la Biblia que cuando Él los llamó y les dice, hey, ¿tienen algo que comer? Y ellos dijeron, no hemos pescado nada, ¿no? Yo no creo, hermano, que Jesús con su varita mágica haya aparecido ahí. Yo no sé si podría hacerlo o no, yo no sé eso. Ajá. Pero no creo que las piedras solitas vinieron y se acomodaron y las brasas y un pez saltó del mar y cayó en el fuego, ¿no? Yo creo que Él con sus manos preparó el lugar, preparó las brasas. Él sí pudo haber metido la mano en el mar y sacar uno de los peces que había, lo pescó y lo puso ahí sobre las brasas. Se preocupó por sus hijos. Jesús no actuaba como hechizada. ¿Cuántos conocen hechizada? Los que tenemos más de 40 años sabemos quién es hechizada. No creo que haya movido la nariz, ¿se acuerdan? Jesús mismo con sus manos preparó la comida para sus discípulos, hermano. ¿Me entiende esto? Porque se compadeció de ellos, a pesar del comportamiento de sus discípulos, a pesar de cómo ellos habían actuado. Jesús se compadeció de ellos y les preparó pescado. Usted puede imaginarse cuando les dijo, echen la red sobre el lado derecho, y ellos obedecieron y pescaron todos esos peces y los sacaron en la red y no podían. Y Juan, cuando vio la pesca milagrosa, así se llama ese pasaje, cuando Juan vio la pesca, se dio cuenta, volteó a ver y dijo, Pedro, hazme caso, no molestes, Juan, estoy batallando aquí con la red, Pedro. Así con los ojos abiertos, como alguien que conocemos que abre así los ojos. Volteó con Juan y dijo, ¿qué? Ahí está el maestro. ¿Me entiende la emoción que en ese momento sintieron? Y Pedro voltea y dijo, es Jesús, sí es Jesús. Entonces Pedro buscó ahí su túnica o su manta, yo no sé, se la pone y se echa al mar, así como era arrebatado Pedro, y llegó con Jesús y lo vio y no se atrevían a abrazarlo, a decirle, eres tú, maestro, ¿no? ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Traigan los peces, vamos a cenar, muchachos. Amén. ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, hemos negado a Jesús? En nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestro actuar. Ajá. Y más sin en cambio Jesús viene y te dice, Luis, ¿tienes hambre? Aquí hay un pez para ti. Amén. David, ¿tienes hambre? Aquí hay comida para ti. ¿Sabes por qué? Porque te amo. No me importa cómo te has comportado tú, pero si tú buscas mi rostro y yo soy tu Dios, yo actúo conforme a mi misericordia y no conforme a tu comportamiento. Amén. Jesús así actuó con sus discípulos y les dijo, ¿sabes qué? Coman, y partió el pan. El partir el pan, hermano, es un acto de amor, de compasión, de miren, yo tengo y te doy de lo que tengo. Amén. Mucha gente no sabe para qué son las riquezas. Debemos ser prosperados, debemos tener para suplir nuestras necesidades en la casa, pero también para compartir. Amén. Y Jesús les dio de lo que Él tenía. Sabían que tenían hambre. Sabía Jesús que ellos tenían hambre y Jesús no actuó conforme a su negación, no actuó conforme que Él lo abandonaron, sino actuó conforme a su amor y su misericordia, porque Él tiene un corazón paternal para con nosotros. Amén. Aunque en Jeremías, vea lo que dice Jeremías 14, versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa. Fíjate, es un clamor que está haciendo Jeremías. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová,
actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. El Salmo 103, versículos 8 al 10 dice: misericordioso y clemente, ¿qué? Es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 13, ahí de 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece ¿qué? Jehová de los que le temen. Ese Dios terrible, ese Dios que mató a esos dioses, a esos reyes, ese Dios que mandó la plaga de los primogénitos en Egipto, ese Dios se compadece de los que le temen. Amén. Él nos va a bendecir, hermano. Él nos va a bendecir si nos volvemos a Él. En su corazón nunca, escúcheme bien esto, en su corazón nunca estará el maldecirnos, porque quien actúa en maldición, el que maldice es el enemigo, es Satanás, porque Satanás vino a hurtar, a matar y ¿qué? Y destruir, pero Dios vino a darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Amén. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hoy quiere que tú tengas en tu corazón para este año 2015 es que Dios a ti te va a bendecir. Lo que Dios desea de nosotros es que busquemos su rostro, porque a través de eso su bendición va a fluir, hermano. No importando cuáles fueran nuestras circunstancias, no importando cómo vivamos este año. Ahorita yo le voy a dar algunos testimonios. Dios, el deseo del corazón, el deseo de amor de Dios, compasivo de Dios, es bendecir a su pueblo, no es maldecirlo. Repito, Dios no tiene un depósito de enfermedades y ahora te portaste así, ahí te va un cáncer, ¿no? Dios no actúa así, hermano. Olvídese de eso. Dios tiene bendiciones, sí tiene un depósito de bendiciones para nosotros. Amén, porque lo dice aquí en su palabra. Ahora, es tan terrible. ¿Por qué actuamos de esta manera, hermano? Yo quiero contarle dos historias de dos personas en la Biblia que fueron padres, que tuvieron hijos. Este es Saúl y el otro es David. Y ya dije cómo Jesús actuó con un corazón paternal para con sus discípulos. Saúl, primero, Saúl fue un hombre amargado desde un principio. Saúl fue un hombre acomplejado. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y yo le voy a decir, Saúl, dice la Biblia, que sobresalía de entre todos los hombres. Era el más guapo. Era fuerte, era hombre de guerra Saúl, ¿sí? Por lo mismo a veces no convivía con mucha gente por su vanidad y su orgullo, porque se creía el uyuyuy, ay, como decía, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios se equivoca y le dice al profeta Samuel: todos los pueblos tienen un rey menos nosotros. Imagínense comparándose, ¿no? Usted no se compare, somos del pueblo. No, leí una frase que me gustó: no pierdas tu valor comparándote con los demás. Tú eres único y eres especial porque eres hijo de Dios y Dios te formó y te hizo en el vientre de tu madre. Amén. Entonces, este pueblo de Israel acomplejado dice: todos los reyes, todos los pueblos tienen rey menos nosotros. Y Samuel, el profeta, le dice: pues es que no necesitamos rey, nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, Él es nuestro rey. No queremos un rey porque todos los pueblos. Entonces Samuel ora y le dice: Dios, mira este pueblo así. Dios le dice: no te preocupes, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Hay un hombre llamado Saúl al cual tú vas a ungir. Y fue el profeta Samuel y lo vio y le dijo: ¿sabes qué? Dios tiene un llamamiento para ti, tú vas a ser rey sobre su pueblo. Y ¿sabe cuál? Ahí empezaron los problemas de Saúl, el problema dentro de él, de Saúl, porque ni siquiera se la creyó, hermano. Ni siquiera dijo: no, pero yo qué, a mí qué me importa que esto. De tal manera que llega el día en que Dios le dice a Samuel: ahora es tiempo
de que vas a ungir a Saúl, Dios decía a Samuel, vas a ungir a Saúl lo voy a establecer como rey. Y llegó el día de la ceremonia, ¿y qué cree? ¿Dónde estaba Saúl? ¿Sabe dónde estaba? Estaba escondido en el baño. Bueno, no en el baño, estaba escondido. Es como si aquí fuera a haber una ceremonia, ¿no?, de honor de alguien, de un graduado, alguien, y todos estamos aquí reunidos y cantamos y todo, y de repente el pastor que diga, bueno, pues ahora vamos a orar por los graduados, y ningún graduado viniera, ¿no? Bonita ceremonia. Así Saúl desde un principio inició así su reinado, se escondió, no estaba el día que lo iban a ungir. Y ahí el profeta Samuel con todo, y le dice, ¿saben qué? Vayan y búsquenlo, pues yo necesito ungirlo porque esta es la orden que me ha dado Dios. Y fueron y lo buscaron y estaba escondido por ahí. Así empezó su reinado. Después, si ustedes leen la historia de Saúl, se equivocó varias veces. No esperó a Dios, hizo un sacrificio que a él no le correspondía hacer, de tal manera que el corazón de Saúl se fue contradiciendo con lo que Dios quería, con la voluntad de Dios. Pero en él lo peor de Saúl, lo peor, porque pues todos nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos, pero ¿sabe qué fue el mal de Saúl, el verdadero mal de Saúl? Que se empezó a amargar en su corazón, hermano, empezó a crecer una raíz de amargura, empezó a tener miedo. Saúl empezó, escúcheme, empezó a tener miedo. Y ayer estábamos cenando con una psicóloga y esta persona nos decía que muchos del tipo de cáncer que hay vienen precisamente de la enfermedad del alma, de los sentimientos, y que el temor provoca cáncer, la amargura provoca cáncer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y el problema de Saúl empezó a ser que él se empezó a llenar de amargura y empezó a tener miedo. Empezó a tener miedo de perder el reino, empezó a tener miedo, empezó a tener coraje en contra de David. Cuando ya más adelante ya es rey Saúl, empieza ahí a David a crecer popularmente, mató a Goliat y el pueblo empezó a querer a David, y el corazón y la amargura de Saúl llegó a tal grado que Saúl quiso matar a David. Pero David y Jonatán, su hijo de Saúl, se hicieron amigos e hicieron un pacto, el amor entre dos jóvenes, el amor puro, claro. Se hicieron amigos de tal forma que Jonatán le dijo, estoy preocupado por ti, yo te voy a dar algunas señales, yo voy a ver si verdaderamente mi padre te quiere o no matar, y yo voy a estar ahí, yo te aviso, le dijo Jonatán a David. De tal manera que David se sentaba a la mesa del rey a comer, y ya habían pasado varios días y David no estaba sentado en su lugar porque Saúl tenía miedo de que Saúl lo quería matar. Entonces llegamos a este pasaje ahí en primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos del 27 al 33, y fíjense bien cómo actúa un corazón amargado, cómo actúa un corazón no perdonador, cómo actúa un corazón lleno de maldad y no del Espíritu Santo. Dice, al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío en la mesa del rey. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. O sea, Jonatán protegiendo a David, ¿no? Entonces, fíjese, qué malo es esto. Entonces se encendió la ira de Saúl en contra de su hijo Jonatán, o Jonatán como ustedes quieran, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?
porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl, se le puso enfrente y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho David en contra tuya? Entonces Saúl, en su ira, en su amargura, en su envidia, en su coraje, en su falta de perdón, agarró la lanza y se la aventó a su propio hijo para herirlo. ¿Te puedes imaginar este cuadro? De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto, ¿qué? A matar a David. Si el mismo padre quería matar al hijo, ¿cuánto más iba a querer matar a David? Hermano, esto es tremendo, hermano. No es posible que una persona, y mucho menos un padre, ¿sí?, una madre, llegue a ese tal coraje, tal amargura, tal sentimiento, que quiera matar a su propio hijo. Eso no es normal, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explicó aquí? Hay mujeres malas que abandonan a sus bebés, ¿no? ¿Cuántos bebés? Eso es cruel, hermano. De veras, eso es cruel. Ajá. Imagínate, ahí Saúl tenía miedo. Saúl tenía miedo de David. Por eso mucha gente a veces te puede criticar a ti cuando tú estás siendo prosperado, cuando tú eres verdadero hijo de Dios, cuando tú te estás guardando en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Va a haber gente que te envidie y que te tenga miedo, y van a querer destruirte y van a querer atacarte, pero tú estás cubierto con la sangre del Cordero, y va a haber gente que te proteja también. Jonatán protegió a David, hermano, y Saúl en su ira agarró su lanza y se la aventó a su propio hijo, pero Saúl maldijo a su hijo y le dijo: ¿eres hijo de qué? De la perversa, ¿no? Como le dijo, hijo de la perversa y de la rebelde. Imagínese. A la propia madre de Jonatán le está diciendo estas palabras a Saúl: eres hijo de mi vida, decía un hermano por ahí. Hijo de la perversa, hijo de la rebelde. Mientras le está diciendo Saúl a Jonatán: mientras David viva, tú no vas a ser rey, porque tú no vas a estar estable. O sea, Saúl tenía ese miedo, pero Jonatán tenía el amor de Dios. Jonatán estaba tranquilo. Jonatán sabía que David había sido escogido por Dios, y Jonatán sabía que que Dios ya le había quitado el reino a su padre. Y Jonatán tenía paz, hermano, porque tenía un corazón para Dios. Amén. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Tienes paz para con Dios? ¿O te vas a llenar de una amargura que vas a querer destruir a medio mundo, hermano? Yo en esta semana íbamos a cobrar ahí un dinero que la compañía nos retuvo, porque ¿cómo se llama? Su periodo fiscal, y no nos pagaron desde el 23, 24. Ajá. Y todo el año nuevo así nos la pasamos, apenas. Y el día 5 que nos iban a pagar, según esto, yo no me di cuenta y nos pagaron el día 2 de enero, y el 2 de enero ya el banco me había hecho un cargo y no cobramos el dinero que se supone teníamos que cobrar. Y dije: Dios mío, y todos los gastos de la semana, y yo ya contaba con eso. ¿Sabe qué? No hemos pagado ahorita el teléfono, hasta mañana lo vamos a pagar. Pero algo que tengo paz. Y yo me desperté en la madrugada del miércoles, 4:30 de la mañana, del jueves y del viernes, y mi espíritu estaba inquieto, pero el viernes ya entendí, así como cuando llamaron a Samuel. Y dije: Señor, empecé a orar en lenguas el viernes en la tarde, hermano. El viernes en la madrugada a las 4:30 que se me quitó el sueño. 3 días seguidos se me quitó el sueño. Y empecé a interceder y empecé a orar en lenguas. Dije: Señor, ¿por qué es esto? Gracias por todo, tú me vas a bendecir, paz, paz, paz. Y yo el miércoles había tenido una discusión con una persona del trabajo, con un cliente, porque él se había portado injustamente conmigo. Le dije: no, doctor, usted así, así. Dice: no, es que esto, me condicionó unas cosas. Y yo creo que yo me quedé con ese sentimiento, y luego que no cobré lo que tenía que cobrar y así. Yo creo que el miércoles, jueves, viernes se me cargó. Y el viernes en la madrugada empecé a interceder y a orar y decirle: Padre, Espíritu Santo, fluye. Ahí yo estaba orando, y el viernes yo tenía que volver a ver a esta persona con la que yo había discutido dos días antes, y le dije: Señor, en tu nombre,
entra antes que yo a la oficina de este hombre y cálmalo, que entienda la información que le voy a dar, hermano. Y cuando yo iba orando ya en el pasillo, cuando ya iba a entrar a su oficina de este hombre, y le dije: Señor, en el nombre de Jesús declaro que tú entras antes que yo. Yo ya me tranquilicé y dije: ahí muere, no voy a alegar. Como dice el pastor, esa, ¿no? Esa cosa que dice, eso. Entonces entro y el doctor está muy tranquilo. Digo: mire, doctor, esto es así, 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 así. Dice: está bien, perfecto, ¿dónde te firmo? Y se hizo un negocio donde ganamos 15,000 pesos. Amén. No me dijo nada y yo estaba feliz. Y me dice: ¿y usted por qué está tan contento? Que no sé qué. Le digo: doctor, pues usted sabe, porque Dios me bendice, y además ya lo bendijo a usted porque le traje una información que le va a servir, que era algo que usted no esperaba. Ya váyase, porque así es un cliente viejísimo, pero es así muy agresivo, ¿no? Dice: ya está bien, ya váyase, pues ya no quiero verlo, me dice. Pero me bendijo, amén. Y tuve la paz de Dios, y ahí es cuando yo le digo que usted tiene que tener el control y que usted no puede quedarse con la raíz de amargura en su corazón. Hay gente que lo va a lastimar, hermano, y ahorita vamos a ver. Hay gente que lo va a criticar, hay gente que a lo mejor lo va a odiar, pero ¿sabe por qué? Lo va a envidiar, pero ¿sabe por qué? Quizá esa gente le tenga miedo a usted, porque como Dios lo está bendiciendo. Saúl le tuvo miedo a David y dijo: ya me ganó, o sea, ya es bendecido por Dios, entonces hay que matarlo para ver si así yo me quedo con el reino y se lo heredo a Jonatán. Pero Jonatán no le preocupaba el reino. El amor de Dios era más grande que ocupar el reino, por eso protegió a David, hermano. Pero no podemos llegar a un grado de maldecir. No maldiga. Yo le dije la otra vez: no maldiga. Hay momentos de enojo, sí, hay momentos de enojo, hay momentos que yo me enojo por mi carácter a veces, pero ¿sabe qué? No lance maldiciones, hermano. De mis 3 hijos, con el que más discuto a veces es con Israel. Israel es duro de levantar. ¿Han visto esa película de Duro de Matar? Israel es duro de levantar, ¿no? Y es con el que más discuto. Pero yo no me atrevería a quitarle la comida de la boca a Israel, hermano. Yo no me atrevería a aventarle un plato, ¿no? O a maldecir a Lucero por alguna causa de Israel. Imagínense, Saúl llegó a ese grado. ¿Por qué? Porque dejó crecer la envidia, el corazón, la amargura, la raíz de amargura en su corazón, y el corazón de Saúl era un corazón que odiaba, porque tenía miedo. Ahora, Dios no actúa así. Como Dios tiene un corazón paternal para con nosotros. ¿Hasta dónde llega la envidia, el temor, la amargura? Eso ocurre cuando te vas apartando de Dios. Por eso Dios le dice a su pueblo: acércate a mí, yo te traigo con lazos de amor, yo te voy a traer con cuerdas de amor, porque si estás cerca de mí, te va a ir bien, te voy a proteger. Amén. Y fíjese, David, el rey David, se equivocó y pecó, no solamente con lo de Betsabé. David cometió varios errores en su vida, pero pagó varias consecuencias por sus errores. Una de ellas fue que uno de sus hijos violó a su propia hermana. Y otra tremenda es que su hijo Absalón, el hijo de David, Absalón, usurpó el reino de David. Pero no solo usurpó el reino, sino que también quería matar a David, su padre. Aquí fue al revés. Saúl intentó matar a su hijo. Aquí Absalón quiere tomar el reino, quiere usurpar el reino y quiere matar a David. Entonces David tiene que salir huyendo porque viene un ejército, Absalón, que trae un ejército que lo está respaldando. Y fíjese bien en esta historia. Absalón lo traen a la ciudad donde está establecido el reino y lo ponen por rey, y David tiene que salir huyendo, ¿sí? de ese lugar porque querían matarlo. Entonces se juntan los valientes de David, Joab, ahorita vamos a leer, otros 3 capitanes del ejército de los valientes de David, y le dicen: no, David,
No vamos a permitir esto, porque Dios a ti te puso por rey y tú eres nuestro rey. Y el pueblo de Israel amaba a David, hermano. El pueblo de Israel quería a David. Entonces le dice, vamos a regresar a la ciudad y vamos a derrotar a Absalón y vamos a pelear contra el ejército de Absalón y te vamos a establecer a ti como rey, David, porque tú eres el rey. Y el dolor de David, el corazón de David era como el corazón de Jonatán, hermano, un corazón conforme al corazón de Dios. Y David le dice, está bien, vamos a regresar al pueblo. Pero el dolor de David en su corazón no era tanto que había perdido el reino, sino era que su propio hijo lo había traicionado. Le dolía en su corazón que Absalón usurpara el reino y que quería matarlo. Entonces, con ese pensamiento aquí, como ahorita, ¿no? Que Brenda está enferma y sus papás estaban aquí en la mañana y fueron al hospital, así. Ahorita estoy preocupado por Israel, ¿no? Leti está preocupada por Abraham, otros hermanitos aquí están preocupados por sus enfermos, así con un dolor más tremendo, todavía yo creo más grande, no sé, ¿verdad? Así venía David pensando en su hijo y diciendo, no, Dios mío, no puede ser, ¿por qué este hijo mío me ha hecho esto? Pero yo lo amo, me duele no por el reino, me duele porque es mi hijo. Ajá. Entonces venían cabalgando, venía el ejército así, haga de cuenta que esto es una colina y ahí viene la tierra, así el monte, el cerro, no sé, ellos venían aquí, David rodeado de su ejército porque lo estaban protegiendo, porque a David lo querían matar. Entonces David viene caminando o montado en un caballo, en un burro, yo no sé, y viene y dice, ahorita vamos a leer, ejército a la izquierda y ejército a la derecha. Y lo vienen protegiendo, lo vienen cuidando. Y de repente, abra su Biblia ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Esto es tremendo, hermano. Y en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo selle esta palabra en su corazón. Vea el corazón paternal de Dios reflejado en el corazón de David. Vamos a leer con calma. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 14. Amén. Segundo de Samuel 16, del 5 al 14. Dice, y vino el rey David hasta Baurim. Y aquí, fíjese, ahí venían caminando. Y ahí aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. ¿Y salía qué? Dígalo fuerte, ¿y salía qué? Maldiciendo y arrojando piedras en contra de David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda protegiéndolo. Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, imagínense, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, o sea, Abisaí, uno de los valientes de David, le dice al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y David actúa conforme al corazón de Dios. Él no está preocupado por el reino. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él, este hijo de Saúl, así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, fíjese, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y fíjese, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Amén. Dígame por esto.
y me dará bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo el polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Esto me emociona mucho, hermano, porque me imagino el cuadro, pero sobre todo el corazón y el amor de David, hermano. ¿Dónde estaba la preocupación, la aflicción de David? No estaba en el reino, no estaba en las cosas materiales, estaba en el amor hacia su hijo, porque sabía que si su hijo moría en esa condición, iría al infierno, porque usurpó el reino y porque acechó en contra de su padre. ¿Me entiende esto, hermano? ¿Entiende la situación? ¿Sí? Las cosas espirituales son eternas, las cosas terrenales terminan aquí precisamente, pero lo que es de Dios permanece ¿qué? Para siempre. ¿Dónde están sus ojos? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de Dios espirituales, las que permanecen? Entonces ahí está David y este hombre desde afuera aventándoles piedras, ¿no? Y diciéndole, tú eres hombre sanguinario, tú mataste, porque David era guerrero y sí había matado a mucha gente, pero por causa de Jehová le había mandado y peleó y defendió a su pueblo. Pero ¿sabe qué? Le dijo, uno de sus valientes le agarró coraje. Pues imagínate que te estén maldiciendo y que te estén aventando piedras, si cuando se te cruza un carro ahí ya estás echando bronca. Bueno, imagínate este hijo de Benjamín ahí echándoles piedras, pataleando, pateando, levantando el polvo y diciéndoles sanguinario, hijo de no sé qué, ¿no? Todas las groserías que usted se puede imaginar. No sé groserías en griego ni en hebreo, pero tampoco las diría, pues. Y ahí está. Y de repente uno de los valientes se enoja y dice, rey, padre mío, déjame bajar, y le cortó la cabeza a este perro, ¿no? ¿Sí o no? Estaba enojado. Dice, tranquilo, dice, a mí qué me importa este hijo de Benjamín, quizá Dios lo mandó para que hiciera más grande mi aflicción. Y dices más, déjalo, porque ¿sabes qué? ¿Qué tal si sus maldiciones se convierten en qué? En bendiciones. Yo le dije la otra vez, no maldiga, porque quizá al que usted maldice, Dios lo va a bendecir todavía el doble y el triple para que se le quite a usted, para que le dé más coraje. ¿No? Ahí está. Dice, déjalo que me siga maldiciendo. Pues ¿quién es este? Si el hijo, eso me enternece a mí, hermano, me toca el corazón, que David esté pensando así. Dice, si el hijo de mis entrañas acecha contra mi vida, cuánto más este perro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo puede leer así? Déjalo. Quizá Dios vea mi aflicción y esta maldición de hoy se convierta en una bendición, porque David tiene sus ojos en las cosas que son del reino eterno, no en las cosas del reino terrenal. Saúl se preocupó por el reino de esta tierra, David se preocupó por su eternidad. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Sí, no lo estoy emocionando, bueno. A veces me hace, yo quisiera, le dije a Lucero, yo quisiera, ¿sabes qué? Tener un poco más para hacer esto y para hacer lo otro y ir a un congreso a Guatemala. Anhelo ir a un congreso a Guatemala, hermano. Padrísimo que se arma. Porque nuestra vista debe estar fija en las cosas que son eternas, en las cosas del reino de Dios, no en las cosas que hoy tienes o deseas tener o quisieras tener. Entonces, hermano, voy a ir rápido ya para terminar, porque queremos orar por los enfermos. Absalón no pudo ser el rey. Vamos a leer, abra ahí, 2 de Samuel 18, 2, 5. Fíjese. Absalón no, espérame, ahí, guarde su Biblia ahí. Absalón no pudo ser el rey porque no era puesto por Dios, pero era hijo de David. Absalón era hijo de las entrañas de David, y David lo amaba a Absalón a pesar de la rebelión y de la usurpación de Absalón, y a pesar de que David quería matarlo, David nunca dejó de amar a su hijo Absalón, como Saúl odió a su hijo por traicionarlo, según él. Entonces,
el ejército de David se juntó y dijo: vamos a ir y vamos a recuperar el reino para ti. Y entonces una cosa les dijo, no voy a leer todo, ahí en 2 de Samuel, de versículos del 2 al 5, dijo en el versículo 3, dice: entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad, fíjese, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes, es decir, iban a pelear contra el ejército de Absalón, iban a recuperar el reino, pero David, en su grande amor para su hijo, le dijo: hagan lo que ustedes quieran, pero no toquen a mi hijo Absalón, tratadlo benignamente, no lo acaben, porque es mi hijo y lo amo. Ese es el corazón paternal de Dios para contigo y para conmigo. Cuando lo traicionaste, cuando lo negamos, cuando no le hacemos, cuando no le creemos, cuando nuestra fe falta, ¿sabes qué te dice a ti el Señor? Yo te sigo amando porque eres, ¿qué? Mi hijo. No importa tú cómo actúes, yo soy fiel, dice el Señor. Pero esta orden no fue cumplida, no la cumplieron, hermano. Ahí rápido. Y se encontró Absalón, 2 de Samuel, vamos a leer 18, ahora del 9 al 12, 14 y 15, dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina, y se le enredó en la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido, colgado entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí echándole en tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pagaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno que toque al joven Absalón. Y respondió Joab, versículo 14 y 15, respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron, ¿qué? Por matarle. No obedecieron la orden del rey, porque eran guerreros, eran gente de guerra, eran capitanes. Cuando regresaron y dijeron, le fueron a dar las buenas a David, en el versículo 28 al 33, no lo voy a leer todo. Y fue un hombre que había levantado sus manos en contra de mi señor el rey, y lo primero que el rey preguntó: ¿y el joven Absalón está bien? Cuando volvieron, ya volvían de la guerra, unos mensajeros se adelantaron para darle la noticia a David de que habían vencido, de que el reino iba a volver a ser suyo. Y lo primero que David preguntó fue: ¿y el joven Absalón está bien? Y el primer mensajero no le quiso responder. Ahí, si usted después lee todo, 18 del 28 al 33. Entonces me voy a adelantar un poquito. Ahí dice: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, fíjese en esto, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? 2 de Samuel 18:33 es ese versículo. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo, qué? En tu lugar, en lugar tuyo, Absalón, hijo mío, hijo mío. Cuando regresaron y le dijeron: tus enemigos han sido derrotados, lo primero que preguntó el rey David fue y dijo:
¿el joven Absalón está bien? Y le dijeron, murió. ¿Y saben qué hizo David? No le importó si había recuperado el reino o no. Fue y lloró el corazón paternal de David y dijo, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera yo que estuviera muerto yo por ti? Amén. No le importó la traición, no le importó la usurpación, no le importó que Absalón mismo lo quería matar, lo que era su hijo y lo amaba. ¿Sabes quién actuó así por ti y por mí, hermano? ¿Quién dio su vida por ti y por mí y sí pudo morir Él por nosotros? ¿Quién es esa persona, hermano? Jesucristo. Jesucristo tomó nuestro lugar y Él sí pudo decir, yo tomo tu lugar y yo muero por ti, porque el corazón paternal de Dios es que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y por eso hoy nosotros al único Dios que adoramos y que nos inclinamos ante Él es Jehová de los ejércitos, su nombre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, porque no tenemos otro Dios. Porque ese es el corazón, cómo nos ama Dios a cada uno de nosotros. No importando a veces cómo te comportas tú, Él va a seguir permaneciendo fiel y Él no va a actuar conforme a tu comportamiento, sino va a actuar conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Pero no abuses de su gracia, porque un día también puede agarrarte. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, diciendo, hijo mío, Absalón, hijo mío, en 2 de Samuel 19:4, ¿cómo actúas tú con tus hijos? Actúa con amor, con misericordia. David fue en gran manera bendecido, y Salomón, a quien bendijo David, fue un gran rey, porque después David traspasó el reino a su hijo Salomón. Por último, abra su Biblia ahí en Oseas capítulo 14, versículos 4 y 5, y después de esto nos ponemos de pie. Oseas capítulo 14, versículos 4 y 5. Dice, yo sanaré, ¿qué? Su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces, ¿qué? Como el Líbano. Dios no va a actuar conforme a nuestro comportamiento, Él va a actuar conforme a su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre y nosotros somos sus hijos, y Él va a actuar como un Padre para nosotros. Amén.